Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lina Raquel, hago parte del equipo de Buen Comienzo Antioquia y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la educación inicial. Vamos a tener en cuenta 5 asuntos básicos. Primero, la educación inicial es un derecho que no se puede aplazar para los niños y niñas de primera infancia. La Ley 1098 nos dice que el desarrollo integral es un derecho para todos los niños y niñas de Colombia y para eso la educación inicial es un asunto que nos permite desarrollar capacidades y habilidades en los niños y las niñas. Segundo, la educación inicial es un acto intencionado que tiene una planeación y que no se puede improvisar, implica planeación. Tercero, la educación inicial complementa la educación que viene adelantando la familia desde la gestación hasta los 5 años. Adicional a eso, vamos con una cuarta, la educación inicial potencia todo ese desarrollo de los niños y las niñas, permite que se desplieguen sus capacidades, que se desplieguen sus habilidades. Y quinto, la educación inicial reconoce las diferencias por género, por cultura, por idiosincrasia, por discapacidad, etc. En Antioquia la educación inicia desde la primera infancia. Por eso estamos hoy buscando profundizar en qué es lo que estamos llamando por educación inicial. Entonces, es un derecho, ya lo estamos diciendo, es un derecho que la Ley 1098 configura para potenciar el desarrollo de los niños y las niñas. Adicional a eso, tiene que ser intencionado. ¿Eso qué significa? Que para educar en primera infancia tenemos que planear con unos propósitos, tenemos que diseñar unos ambientes, tenemos que definir unos roles y adicional a eso tenemos que configurar un esquema de atención que nos permita que los niños y las niñas, incluso los bebés, puedan aprender y puedan desplegar sus habilidades y sus capacidades. Adicional a eso, también ya lo estamos nombrando, la familia es el primer agente educativo de un niño y una niña y Buen Comienzo Antioquia está potenciando básicamente eso, que la familia sea el primer agente educativo y que los demás maestros y maestras complementen esa educación familiar para todos los niños y las niñas de Antioquia. También estamos diciendo que la educación inicial reconoce las diferencias, es decir, no es lo mismo la educación inicial con una comunidad indígena en Vera, en Dabeiba, no es lo mismo la educación inicial con un niño y una niña del Valle de Aburrá o un niño y una niña que ha sufrido situación de desplazamiento. Por eso la educación inicial es contextualizada, se acompaña y permite que los niños y las niñas tengan su aprendizaje de manera diferenciada y acompañada. Educar desde la primera infancia implica consolidar una estructura de acogida y de cuidado para los niños y las niñas que les permita potenciar todas sus habilidades y todas sus capacidades. En ese sentido, hay 4 asuntos básicos que nos ayudan a pensarnos esta pregunta. Primero, la educación inicial aporta a disminuir los círculos de inequidad y de pobreza. Segundo, la educación inicial pone al niño como protagonista y le permite una participación auténtica desde la gestación y desde el vientre materno. Adicional a eso, la educación inicial potencia todas las habilidades para la vida, la autonomía, la capacidad de comunicarse, la capacidad para relacionarse con sí mismo, con el entorno, la capacidad para resolver problemas y la capacidad además de tener un montón de habilidades para la vida que le permitan insertarse después al sistema educativo, no simplemente aprendiendo a leer y a escribir, sino básicamente sabiendo relacionarse con los amiguitos, con las amiguitas, con los pares, con los adultos y adicional a eso construir norma, construir estilos de vida saludable, construir formas de relacionarse con su cuerpo. Todo el tema del autocuidado, todo el tema de cuidar del medio ambiente, de cuidar de otros, de cuidar de su familia. En ese sentido, educar para la primera infancia es una estrategia básica de nuestra sociedad antioqueña para disminuir toda la inequidad social y todos los círculos de pobreza, potenciando desde la gestación las habilidades que un ser humano, que un antioqueño o una antioqueña tienen para enfrentarse a nuestra sociedad. ¿Quiénes participan en la educación inicial? La familia es el primer agente educativo de la primera infancia. Por eso, desde esa familia gestante,
en compañía de los esposos, las abuelas, los sobrinos, los hermanitos, los primos, las amigas y toda la red social que tiene esa familia, ese es el primer agente educativo. Cuando promueve caricias en el vientre materno, cuando cantan, cuando hacen arrullos, cuando leen cuentos infantiles alrededor de ese vientre materno, estamos promoviendo la educación inicial. Recuerden que un niño desde el vientre materno al cuarto mes puede escuchar y adicional a eso tiene habilidades sensorio-perceptivas que le permiten reconocer la voz, escuchan los latidos del corazón de la mamá, reconocen la voz de la familia y reconocen la voz de esos actores que están más cercanos a su ambiente. Y desde ahí el niño y la niña aprende un montón de cosas. Aprende, por ejemplo, quién lo quiere, quién no lo quiere. Aprende a reconocer la voz de todos los que están en su casa y empieza a tener un lugar. Por eso la familia es ese primer agente educativo. Segundo, ¿quiénes más participan en la educación a la primera infancia? Participan esos agentes educativos, maestros y maestras, educadores, licenciadas en educación especial, auxiliares pedagógicas, auxiliares de enfermería, etcétera, etcétera, que permiten que el niño de manera intencionada y la niña también puedan saber o puedan reconocer qué aprende. Imagínense en ustedes qué aprende un bebé. ¿Qué aprende un bebé cuando está en un encuentro educativo, cuando está en una sala cuna? ¿Qué podemos promover o qué podemos planear para un encuentro educativo de un niño que tiene 6 meses y está lactante? Esas canciones, esos arrullos, esas estrategias de cuidado al momento del baño, por ejemplo, que hacemos en los centros de desarrollo infantil, o esos cuentos infantiles que leemos a bebés, o esas actividades que promovemos en los gimnasios infantiles, con las colchonetas, con los cascabeles, con todas esas acciones de estimulación. Estamos haciendo, esos maestros y maestras están promoviendo habilidades, están promoviendo capacidades que nuestros niños y niñas empiezan a reconocer como asuntos claves para desarrollar su potencial. Vamos a ver cuál es el tercer actor. El tercer actor tiene que ver con esa comunidad, esos vecinos, esa comunidad rural, esos líderes comunitarios y adicional a eso, esas instituciones públicas y privadas que promueven un montón de ambientes y de acciones intencionadas para los niños y las niñas. En esas comunidades hay unos ambientes básicos. Por un lado pueden estar los centros de desarrollo infantil, pero también pueden haber salas de lectura en familia, salas de aprendizaje en familia en los hospitales públicos, ludotecas, escenarios que promueven el desarrollo integral desde la primera infancia. Por eso hoy consideramos que la comunidad abriga a la primera infancia cuando garantiza que se promuevan sus derechos, cuando un vecino se da cuenta que al lado están, por ejemplo, golpeando a un niño o hay una exageración en el tema de la norma. Ese vecino puede ser también un agente educativo porque está buscando que el niño y la niña tengan los derechos garantizados. Adicional a eso podemos hablar de esos gobiernos, de esa institucionalidad que es el encargado de promover políticas públicas que garanticen el desarrollo de la primera infancia. Esos gobiernos como la Gobernación de Antioquia, las alcaldías municipales, las comisarías de familia, las personerías, esas instituciones que son las encargadas de garantizar los derechos de los niños y las niñas, también son agentes que promueven la educación inicial. En ese sentido tenemos una articulación intersectorial, un esquema de articulación que hace que muchos actores estemos alrededor de los niños y las niñas porque sabemos la potencialidad que hay en los niños y las niñas y el poder que ellos tienen para transformar nuestro territorio. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué aprende un bebé mientras le están leyendo un cuento? ¿O qué aprende un niño de 2 años? Mientras está jugando o mientras está jugando en el río, o mientras está jugando con tierra o mientras está explorando su ambiente. Y hoy podemos decir que los niños y las niñas en primera infancia aprenden un montón de asuntos. Vamos a empezar por uno de ellos. Los niños y las niñas en la educación inicial aprenden a convivir y ese es un aprendizaje para la vida.
relacionarse con sí mismo y con los otros, construir pautas de convivencia. Por eso los juegos son reglados. Los juegos tienen normas, incluso desde la primera infancia. En muchas ocasiones uno dice, bueno, usted es el que tiene tal rol en el juego, yo tengo tal rol y aquel tiene tal rol. Es una manera de construir pautas de convivencia que le permiten a los niños y a las niñas aprender a relacionarse con los pares y con los adultos. Segundo, un niño y una niña aprende a hacerse preguntas. No sé si ustedes puedan recordar las preguntas que se hacían, pero ¿por qué los rayos? ¿O por qué la luna me persigue? ¿Se acuerdan de esas preguntas? Los niños y las niñas de primera infancia aprenden a preguntarse a través de la educación inicial y eso es lo que les permite la exploración del medio. Adicional a eso, hay un asunto muy básico que aprenden los niños y las niñas en la primera infancia y que se consolida incluso desde el momento de la lactancia materna, que es un escenario por excelencia para el aprendizaje, y es la confianza. Establecer vínculos afectivos de confianza y de protección es un aprendizaje básico en la primera infancia. La confianza se cumple cuando hay 3 criterios. Cuando encontramos una persona, llámese mamá, papá, adulto significativo, quien sea, que sea predecible, disponible y confiable. Con esas 3 características, un niño y una niña aprende a consolidar vínculos afectivos, protectores, seguros, que le van a permitir relacionarse con el mundo más adelante. Adicional a eso, un niño y una niña en la educación inicial aprende a resolver problemas. ¿Cómo aprende a resolver problemas un niño y una niña desde la primera infancia? Acuérdense los problemas que ustedes tenían en la primera infancia. Un problema, por ejemplo, para un bebé gateador es poder llegar hasta su juguete favorito. Cuando le promovemos la autonomía y él puede llegar hasta su juguete favorito, se vuelve una posibilidad para empezar a resolver problemas con su autonomía, con el gateo, cuando empieza a caminar, cuando empieza a explorar el mundo. Los niños y las niñas aprenden en la primera infancia a resolver problemas que son distintos. Los problemas que resuelve un bebé gateador son distintos a los que resuelve un caminador o a los que ya tiene un niño que ya está corriendo y explorando toda su casa o que está explorando todo el ambiente donde vive. Adicional a eso, los niños y las niñas aprenden múltiples maneras para expresarse. ¿Cómo se expresa un bebé? Un bebé aprende a expresarse a través del llanto, es la primera forma de expresión, pero también empieza a construir otras maneras, a través de las canciones, a través de un dibujo, a través de un cuento, a través de expresiones del arte diversas que le permiten expresar sus dolores, sus alegrías, sus angustias, sus miedos o sus rabias, porque imagínense en un niño también con pataletas, ¿cómo aprende a expresarse? En medio de esa rabia que le dio que le quitaran un juguete o en medio de esa rabia que le dio que el amiguito le pegara en el hombro. Los niños y las niñas en la primera infancia aprenden múltiples maneras de ser niños. Hoy queremos que en Antioquia haya diversas formas de ser niño y niña. No queremos homologar, que haya un perfil básico de que un niño tiene que ser así, con estas características. Los niños y las niñas son diversos y pueden encontrar diversas maneras, múltiples maneras que le permitan expresar sus voces, sus sentimientos, sus miedos y sus ilusiones. En ese sentido, es todo esto lo que aprenden nuestros niños y nuestras niñas en el marco de la educación inicial. Los 4 pilares de la educación inicial son las actividades rectoras del desarrollo infantil. ¿Qué es eso de las actividades rectoras del desarrollo infantil? Son las maneras naturales como el niño y la niña se relacionan con el medio. La forma habitual como los niños y las niñas se acercan al mundo de la vida es el juego. De manera natural, un niño juega. Tú no tienes que ponerle una intención, tú no tienes que ponerle un juguete, tú no tienes que ponerle unos roles. De manera natural, el niño y la niña juega con una cáscara de mandarina, con un barquito de papel o con un pedacito de hoja que cayó de un árbol. El niño y la niña de manera natural vive el juego. Y hay una frase muy importante de uno de los maestros que dice que el niño no juega para aprender, el niño aprende mientras juega, pero no es su propósito inicial. En ese sentido, el juego es el primer componente o el primer pilar de la educación inicial.
Y ustedes pueden empezar a considerar, bueno, ¿cómo juega uno con un bebé en el vientre materno? Uno puede jugar a las escondidas con un bebé en el vientre materno, con esa mamá o ese papá o ese hermanito que puede estar jugando con él a las escondidas, a encontrar en dónde está su cabecita, a encontrar dónde están sus pies, a encontrar dónde está su cadera. Incluso a través de todas las expresiones del arte empiezan a aparecer un montón de juegos. En esas expresiones del arte pueden haber muchas: la danza, el teatro, el juego con títeres, todo el juego, por ejemplo, con la música, todo lo que significa para un niño de primera infancia tener un instrumento musical, una cajita musical o un instrumento que le permita, de cierta manera, hacer algún sonido. Muchos de ustedes se preguntarán por qué los niños y niñas les encanta, por ejemplo, la cocina, porque les encanta jugar con las ollas, porque empiezan a partir del sonido consolidando ritmos y empiezan a ir consolidando también unas pautas que les permiten consolidar hábitos. Todo eso entra dentro de las expresiones artísticas que son pilares de la educación inicial. Adicional a eso, podemos encontrar diferentes maneras o diferentes estilos como los niños juegan. Hay juegos para unos niños de unas edades, para los niños que están balbuceando. Por ejemplo, el juguete favorito para un niño de 2 meses, 3 meses puede ser un móvil que cuelgue de su cuna. Y ese móvil que podemos hacer con semillas o con cualquier material del ambiente, ese móvil puede ser cascabel, ese móvil puede ser sonajero, ese móvil puede tener la intencionalidad que él quiera. Porque los juguetes en la primera infancia tienen una característica y es que son polivalentes. Los niños y las niñas de primera infancia le encuentran diferentes usos, eso significa que sean polivalentes, tienen muchos usos. En ese sentido, los juguetes no tienen que ser juguetes superestructurados, comprados de las mejores marcas. Los niños y las niñas construyen sus propios juguetes y con las familias podemos construir juguetes con material reciclable, con semillas, con lo que tenga nuestro entorno, porque son ellos quienes a partir de su imaginación le dan significado y utilidad a esos juguetes. El segundo pilar de la educación inicial tiene que ver con el arte y con todas las expresiones del arte. No sé si ustedes recuerden en su infancia, pero ¿qué significaba, por ejemplo, jugar a ser otro? O personificarse con los tacones de la mamá, o personificarse con la camiseta de los hermanitos. Toda esa expresión dramática. Un tercer pilar de la educación inicial que tiene que ver con la literatura. Y muchos de ustedes saben que los niños en primera infancia no tienen lectura convencional, como que leen las grafías que podamos leer los adultos, pero tienen lectura de imágenes y adicional a eso ellos pueden interpretar lo que les dice su contexto. Cuando estábamos en varios procesos estudiando sobre la lactancia materna, veíamos que el primer libro que lee un niño y una niña de primera infancia es el rostro de la madre. Cuando un niño y una niña está en brazos de la madre, el primer libro es ese rostro en donde él o ella puede interpretar qué dice ese rostro. Un rostro que lo acoge, un rostro que lo abastece, no solo de alimentos, sino afectivamente. Es la primera lectura que ese niño y esa niña va a consolidar y va a mantener en su mente. En ese sentido, la literatura infantil, ustedes saben que hay una amplitud de textos infantiles, hay libros álbumes, hay libros que se vuelven canciones, hay cuentos que se vuelven canciones, hay cuentos que se vuelven un juego, y entre todos estos pilares ustedes pueden ver que se van complementando. Podemos encontrar que los libros son una alternativa para el baño, hay libros que pueden utilizarse para el baño, hay libros para el momento de comer, hay libros para el momento, por ejemplo, de dormir, que permiten acompañar mucho ese hábito del sueño. Hay libros diversos que podemos incluso construir en familia. Y no se necesita un libro tampoco para contar un cuento. A través de la imaginación, a través de preguntas y respuestas podemos consolidar un cuento con nuestros niños y niñas y consolidar alternativas distintas para que a través de la imaginación los niños puedan volar y construir otros mundos posibles. Y hay un cuarto pilar de la educación inicial que es la exploración del medio. De manera natural,
un niño y una niña cuando llega a una casa, o cuando está en el campo, o en una vereda, o cuando llega al CDI, de manera natural. Ellos llegan porque tienen la curiosidad de conocer qué hay en el mundo, ellos empiezan a explorar. Esa exploración del medio que empieza a fortalecer esa habilidad investigativa, esa habilidad intuitiva, esa perspicacia que tienen los niños y las niñas para hacerse preguntas, para explorar, es una habilidad que debemos fortalecer todo el tiempo, porque les va a permitir más adelante construir preguntas y respuestas que les permitan relacionarse con el medio ambiente. Y en ese tema de exploración del medio hay un asunto muy interesante, y es que los niños y las niñas puedan empezar a tomar conciencia ambiental, ¿cierto? Que los niños y las niñas empiecen a tener conciencia de la conservación del medio ambiente, de cómo lo cuidamos y de cómo habitamos en un ambiente sostenible y con condiciones óptimas para nuestro desarrollo. Esos son pues los 4 pilares, y más adelante vamos a profundizar en cada uno de ellos: el juego, las expresiones del arte, la literatura y la exploración del medio, que son las actividades rectoras naturales de los niños y las niñas de la primera infancia. Pienso en Antioquia, la educación inicial aporta que todo niño y toda niña despliegue sus habilidades y pueda crecer sano, inteligente y feliz.